Hola, hoy vamos a hacer un recorrido por una de las transformaciones más radicales de la historia. ¿Cómo es posible que una secta perseguida termine dominando al Imperio Romano? Es una historia de verdad increíble, sobre fe, poder y consecuencias que, bueno, nadie se esperaba. Para empezar, vamos a situarnos. Pensemos en esto. Roma. El año es el 380 después de Cristo. Se siente la tensión en el aire. Todo el imperio está, por así decirlo, conteniendo la respiración. ¿Por qué? Porque un emperador está a punto de firmar un decreto que va a cambiar el rumbo de la civilización occidental para siempre. Y con estas palabras, el emperador Teodosio hace lo impensable. Así, de un plumazo, una versión muy específica del cristianismo ya no es que sea legal, no, es que se vuelve obligatoria, o sea, para cada ciudadano del imperio. En ese preciso momento, el mundo acaba de cambiar. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pasó algo así? ¿Cómo una fe que, vamos, crecía en las sombras, perseguida, de repente, se apodera del estado más poderoso del mundo? Pues para encontrar la respuesta, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y en esta historia hay un protagonista clave. Hablamos del emperador Constantino. Ojo, él no fue quien hizo el cristianismo obligatorio, pero sentó absolutamente todas las bases para que eso pasara. Digamos que fue el verdadero arquitecto de esta nueva era. Es que, a ver, el cambio no fue de la noche a la mañana. Fue, más bien, una estrategia muy bien calculada. Miremos el ritmo. Constantino empieza de forma sutil, poniendo símbolos cristianos en algo que todo el mundo usaba, las monedas. Luego da un paso más, prohíbe ciertos ritos paganos, y en menos de 10 años, ¡pum!, los viejos dioses desaparecen por completo de las monedas. Pero el golpe maestro, de verdad, llega en el 325. Ahí es cuando interviene directamente en la teología de la Iglesia para forzar una unidad que, claro, le servía a sus propios fines. Y este apoyo de Constantino no fue para nada solo simbólico, fue increíblemente práctico. Pensemos, de repente el Estado está pagando por la construcción de basílicas gigantescas. Las decisiones de los obispos en sus tribunales ahora tienen la misma fuerza que una ley civil. ¡Qué cambio! La Iglesia, por primera vez, puede heredar propiedades, lo que le permite acumular una riqueza inmensa. Y por si fuera poco, el emperador usa su poder para aplastar lo que consideraba herejías, y además asegura el futuro educando a sus propios hijos como cristianos. O sea, un paquete completo. Pero, como todo en la vida, esta nueva alianza entre Iglesia y Estado tuvo un precio, y uno muy alto. Este apoyo imperial, desató una serie de consecuencias enormes, transformadoras, consecuencias que muy probablemente ni el mismo Constantino llegó a prever del todo. Lo que pasó fue básicamente una reacción en cadena. A ver, primer paso. La fe del emperador se convierte, lógicamente, en una religión de masas. Pero claro, con millones de nuevos fieles, las disputas internas de la Iglesia, las herejías, ya no eran un problema pequeño. Se convirtieron en crisis que amenazaban la estabilidad del imperio. ¿Y qué pasa entonces? Pues que esto obliga a los emperadores a meterse, a intervenir directamente. Y así, la línea que separaba a la Iglesia del Estado se fue borrando, preparando el terreno para que un sucesor, Teodosio, simplemente diera el último paso y la hiciera oficial. Ahora, aquí la historia se pone todavía más fascinante, porque con el paso de los siglos, a medida que la Iglesia se hacía más y más poderosa, más y más rica, mucha gente empezó a mirar hacia atrás, hacia la era antes de Constantino, y la veían como, no sé, como una especie de edad de oro perdida. Y es justo aquí donde nace una tensión que va a definir al cristianismo por siglos. Por un lado, estaba este recuerdo, esta idea de la Iglesia primitiva, una comunidad idealizada, perseguida, sí, pero pura, independiente del poder. Y por el otro lado, estaba la nueva realidad, la Iglesia imperial, poderosa, jerárquica, increíblemente rica. Y la pregunta que quedó flotando fue, ¿cuál de las dos era la verdadera Iglesia? Una pregunta que de verdad resonaría durante toda la Edad Media, y mucho más allá. Y ojo, que este ideal de la Iglesia primitiva no era solo nostalgia, no era un simple recuerdo bonito. Se convirtió en una herramienta muy poderosa para la reforma.
Cada vez que los críticos veían corrupción o abusos de poder en la iglesia de su época, ¿qué hacían? Señalaban a esa imagen de la comunidad original. La usaban como el estándar, como el modelo de autenticidad espiritual al que se debía volver. Entonces, al final de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Pues un legado que es profundamente complicado. Aquí no hay respuestas fáciles de bueno o malo. Fue simplemente transformador. Creó un enredo entre la fe y el poder que, para bien o para mal, ha definido a la civilización occidental. El resultado de todo esto fue una fusión casi total. El poder político y la autoridad divina se volvieron prácticamente la misma cosa. El emperador pasó a ser visto como una imagen terrenal de la monarquía divina. Pero no hay que dejarse engañar. Esta piedad tenía un lado increíblemente brutal. El mismo Constantino, a quien llamaban el Piadosísimo, no dudó ni un segundo en masacrar a sus propios parientes para asegurar su poder. Una mezcla, la verdad, letal, de fe y de realpolitik, que marcaría a Occidente para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena a través de la historia. La transformación del cristianismo en Roma es un caso de estudio, monumental. Cuando una fe pasa de los márgenes al centro del poder, ¿qué es lo que se gana? ¿Influencia? ¿Escala? ¿Y qué es lo que se pierde? ¿Pureza? ¿Independencia? Bueno, la respuesta creo que sigue debatiéndose hasta el día de hoy.